unimos para dar nuestra adoración a ti y seguir creciendo en tu verdad. Es por tu amor que nos permites disfrutar la nueva vida que nos das. No dejaremos de al mundo proclamar la nueva vida que tú puedes dar. Nos unimos para dar nuestra adoración a ti y seguir creciendo en tu verdad. Es por tu amor que nos permites disfrutar la nueva vida que nos das. Al mundo proclamar la nueva vida que tú puedes dar. En amor y servicio, avanzando, siempre unidos, con pasión y compromiso, consagrados en familia, en amor y servicio, avanzando, siempre unidos, con pasión y compromiso, consagrados en familia, en amor y servicio, avanzando, siempre unidos, con pasión y compromiso, consagrados en la familia. No conozco a todos, pero siéntanse muy bienvenidos. Nos honra la presencia de ustedes con nosotros. Recordaba que hace más de 20 años lo conocí a Mauricio allá en un retiro, un encuentro que hubo en la iglesia Renacer, y a partir de allí hemos seguido en contacto. El Ministerio Restauración un tiempito utilizó estas instalaciones, así que eso ayudó a que pueda haber una linda amistad y comunión, y realmente es un privilegio y un gusto poder presentarte. Así que, Mauricio, por favor, vamos a orar y dar comienzo a este encuentro. Padre, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro, porque tu palabra es la que nos guía, nos orienta, y gracias porque tú tienes mucho para hablarnos hoy, mucho para enseñarnos. Gracias porque Mauricio, Claudia, el resto del equipo, todos están dispuestos hoy, han dispuesto su tiempo para compartir con nosotros, con todos aquellos que están mirando la transmisión o que la vean en algún momento. Y queremos pedirte, Padre, que todo sea hecho guiado por ti, que el Espíritu Santo use cada palabra, cada enseñanza para llegar a lo profundo de nuestros corazones, para guiarnos a la verdad y para ser de bendición. Por eso, Padre, bendecimos a Mauricio y a todo el equipo y bendecimos a este ministerio para que tú sigas usándoles para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no han merendado, pastor, si queréis ir a comprar unos criollitos, porque... Buenas tardes. Ahí están, ahí está. Bueno, muchas gracias por dedicar un sábado a la tarde para hablar de sexualidad y de relaciones. Un tema que necesitamos hablar porque al menos que no tratemos estos temas de una manera redentora, desde un punto de vista bíblico, compasivo, vamos a seguir siendo bombardeados por el sistema de este mundo, por las voces de la cultura popular que nos dice que todo está bien, que todo va, y si yo practico mis relaciones y mi sexualidad como a mí se me da la gana, mientras no te jorobe o no te moleste a ti, ¿no? Está todo bien. Y entendemos que
cuando le damos rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros impulsos, ¿verdad? Ciertamente esto nos lleva a practicar nuestras relaciones y nuestra sexualidad de maneras desordenadas, caóticas, fuera de lo que Dios originalmente estableció. Y en esta introducción que yo voy a hacer, me gustaría enmarcar estos temas de sexualidad, de relaciones, dentro de lo que la palabra de Dios establece con respecto a lo que Dios tiene en su corazón para las relaciones y la sexualidad. Pensamos que Dios es un aguafiestas, que Él no quiere que disfrutemos de las relaciones plenamente, de la sexualidad, y muy por el contrario, cuando nos adentramos a su palabra y sobre todo cuando nos vamos a conocer a Él, sabemos que a Él le interesa muchísimo las relaciones y le interesa que nuestra sexualidad funcione de acuerdo a cómo Él lo diseñó, como Él quiso, como Él intencionó desde un principio. Así que antes de continuar allí en la primera presentación, va a haber un número de teléfono de WhatsApp para que usted, si no se anima al final, vamos a ver si tenemos tiempo para algunas preguntas, pero envíenos, allí está el número de teléfono, anótelo, nos puede enviar un WhatsApp, los vamos a estar revisando durante la reunión y al final, si tenemos tiempo, vamos a aclarar o evacuar cualquier duda que pueda llegar a tener con respecto a estos temas o quizás cualquier otra inquietud, pregunta que usted tenga para usted mismo, para otras personas, pero anótelo, envíe un mensajito. Bien, ¿por qué hablamos de relaciones? ¿Por qué hablamos de sexualidad? Y como dice la siguiente presentación, vamos a ver qué es lo que Dios quiso. Porque si Dios inventó esto de la sexualidad y las relaciones, le conviene a Él, como inventor, que nos eduque, que nos informe, que nos comunique cómo es que funciona, ¿no es cierto? Es como el señor Asus que hizo esta computadora. Obviamente cuando yo la adquirí no sabía cómo usarla bien, así que venía con un manual de usuario. Y para que tuviera un buen funcionamiento esta computadora, que fue un regalo de unos hermanos, la computadora anterior me la robaron y me quedé sin computadora, así que unos hermanos dijeron, te vamos a regalar una computadora, ¿no? Fui a una casa que ya cerró y compré esa computadora. Era un regalo, ¿no es cierto? Y yo con ese regalo, uno puede hacer cualquier cosa con su regalo, ¿verdad? Lo podría haber puesto en mi jardín, haber echado regado con las otras plantas, ¿no? ¿Lo podría haber hecho, sí o no? Pero es un regalo, yo hago con mi regalo lo que a mí se me da la gana, ¿no? ¿Hubiera funcionado ese regalo como el señor Asus que lo diseñó tuvo en mente? ¿Hubiera funcionado de esa manera? No, ¿no es cierto? Yo tenía que hacerla funcionar dentro de lo que este señor había escrito en el manual de usuario de Asus, ¿no? Lo mismo sucede en nuestras vidas. Para saber lo que Dios tiene en mente en cuanto a al diseño y la intención de Dios para la sexualidad y las relaciones, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Tenemos esto en la palabra de Dios, que nos dice que desde un principio, como digo en la próxima presentación, Él nos crea. Cada uno de nosotros somos creación de Él, esto lo sabemos, pero nos crea por amor y nos crea para amarnos. A partir del amor que Él tiene en su corazón, Él extiende de una manera amorosa su corazón y nos crea. Somos productos del amor de Dios, ¿no? Nos crea por amor y para el amor. Así que esto es el catalizador, lo que impulsa a Dios, el amor, ¿no? Él nos crea por amor y nos crea para el amor. También sabemos que nos hace a imagen, como digo en la siguiente presentación, a imagen y semejanza, ¿no? Él quiso que le reflejáramos. ¿Qué quiere decir que nos hizo a imagen y semejanza? Que cuando otros nos miraran,
que pudieran ver en nosotros esa imagen y esa semejanza divina. Básicamente, nos crea a imagen y semejanza. No hay otra creación que ostente semejante responsabilidad, ¿no?, de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Eso está allí en la palabra, lo vemos, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios, dice la traducción en lenguaje actual. Y cuando Dios crea al hombre, en este momento, a este punto de la creación, había creado solo a Adán. Y como digo en la siguiente presentación, Adán hasta este punto estaba completamente solo, ¿no? No había ninguna otra criatura con la cual él se pudiera relacionar, ¿no? Él veía en la creación macho y hembra, ¿no es cierto?, en los animales, pero dice que no se encontró hasta este punto de la creación una ayuda idónea, ¿no? Y Dios dijo, como dice allí, no es bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? Hay un vacío relacional inspirado por Dios que Él mismo instaura en el corazón de todo hombre y de toda mujer de no querer estar solo y buscar aliviar esta soledad, ¿no?, con otro ser humano. Esto sucede antes de Génesis 3, esto no es parte de la caída, esto es lo que Dios quiso, ¿no? No era bueno que el hombre estuviera solo y por eso en su provisión amorosa Él crea la contraparte femenina. Viendo que el hombre estaba solo, le crea a la mujer. ¿Para qué? Para que juntos, hombre y mujer, pudieran reflejar la imagen de Dios. ¿Me siguen hasta ahora? Los veo ahí muy... Gracias, Carlita, que está del otro lado acompañándonos con las PowerPoint. Así que fuimos creados por amor, para amor y para reflejar su imagen, como hombre y como mujer. Y es aquí en la próxima presentación donde tenemos que definir que la sexualidad es justamente este anhelo que tenemos nosotros, de no querer estar solo y buscar aliviar esta soledad con otro. Esto lo puso Dios en el corazón del hombre y la mujer y tenemos que hacer las paces con que nuestra sexualidad es un don, ¿no? Es un regalo de Dios. Y los que venimos de trasfondos de quebrantos sexuales, donde hemos sido quizás abusados sexualmente o la sexualidad se ha desbordado y nos ha causado mucho dolor a nuestro corazón, lejos está de pensar que la sexualidad es un regalo. Para muchos la sexualidad es al contrario, es como una maldición o una área donde ha causado tanto dolor. Y pensar que nuestra sexualidad es un regalo que viene de Dios nos cuesta mucho. Y es una de las cosas que Dios tiene que comenzar a hacer con nosotros. Primero, hacer las paces con que esto es un regalo, ¿no? Que no es algo que Dios, no es una concesión que Dios hizo, bueno, les voy a dar la sexualidad como para que... No. Fue un regalo con el cual nos favoreció. Porque a partir de la manera como nos relacionamos nosotros, vamos a reflejar o no vamos a reflejar. Vamos a opacar, a ocultar justamente la imagen de Dios, ¿no? Cuando a los 12, 13 años en mi preadolescencia, adolescencia, comenzaron a surgir sentimientos de atracción hacia otras personas de mi mismo sexo, esto fue un descubrimiento horroroso para mí. Y fue como resultado de muchas cosas que se desarrollara esta tendencia homosexual en mi vida. Una de ellas tuvo que ver con el abuso sexual. Fui por 6, 7 años abusado sexualmente. Es decir que ya vemos que algunos de nosotros hemos experimentado la sexualidad de maneras caóticas, de maneras dolorosas, de maneras que Dios no quiso que sucediera esto, ¿no? Y cuando yo conocí al Señor, Él empezó todo un proceso de restauración, ¿no? De reorganizar mi vida, de realinear mis sentimientos, mis emociones, mi sexualidad. Dios tenía mucho que hacer. Pero primero, lo que tuve que hacer es las paces con que mi sexualidad, por más que estaba dañada, era un regalo de Dios, que Él quería recuperar para sus propósitos, ¿no? Así que no importa cuán distorsionada, cuán
desbordada esté la sexualidad en tu vida, cuánto dolor eso te haya causado, la sexualidad es un regalo que proviene directamente del corazón de Dios. Así que, como digo en la próxima presentación, nuestra sexualidad no es una concesión, no es una maldición, sino que es un regalo. ¿Y qué es lo que es la sexualidad? Muchos reducimos la sexualidad a la genitalidad, ¿no? Al coito sexual. No, y eso es una parte de un todo, ¿no? Nuestra sexualidad es un todo muy complejo, un regalo muy hermoso que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, ¿no? Y es algo que con la ayuda de Él, ¿no es cierto?, de su palabra, es un regalo que tenemos que aprender a administrar bien, ¿no? Como este regalo que me dieron a mí, esta Asus, que ya tiene 5 años, mire, y todavía me está durando. Como decía, la puedo administrar bien o la puedo derrochar, ¿no? Como algunos quizás hemos hecho con nuestra sexualidad. La hemos practicado, la hemos ejercitado fuera de lo que el Señor ha establecido, las normas, los límites que ya vamos a ver en un momentito. Por eso, antes que hablemos de atracciones del mismo sexo, pornografía, adicciones sexuales, tenemos que enmarcar estas prácticas o estos quebrantos sexuales dentro de un gran todo. Y tenemos que comenzar hablando con lo que Dios quiso. Por eso esta brevísima introducción. Se ríen porque dice, vos siempre decís breve y tardás un montón. Bien, ¿cómo reflejamos la imagen de Dios? Vemos allí la siguiente presentación. A través de las relaciones. La manera como nos relacionamos va a reflejar o va a oscurecer la imagen de Dios. ¿Cómo estás reflejando las relaciones? La imagen de Dios en tus relaciones, ¿no? En la próxima, allí hay un versículo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Lo reflejamos de la manera en que nos amamos, que nos relacionamos. Mira, Jesús dijo allí en Juan 13, 34 y 35 que Él nos daba un nuevo mandamiento. Dice, ¿lo tienen allí? Sí, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros como a ustedes se les dé la gana. ¿Cómo dice Juan? Ámense unos a otros de acuerdo a los criterios de la cultura latina. No, ¿qué dice allí? Tal como yo los he amado. Aquí es donde Jesús levanta el estándar de la manera como nos tenemos que amar, como Él nos ha amado. Así que no como aprendimos en nuestros hogares, como aprendimos en la cultura argentina o donde usted esté viendo este video. Tal como Él nos ha amado, tenemos que nosotros amar. Y mire lo que sigue diciendo el versículo, lo que sigue diciendo el pasaje. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son, ¿qué? Mis discípulos. ¿Cómo sabría el mundo que somos los seguidores de Cristo? ¿Por lo hermoso de nuestro templo? No, yo voy a una mega iglesia, hay 7,000 miembros en mi iglesia, es la más grande. Esa es la iglesia verdadera. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo nos iban a identificar a los verdaderos cristianos? De la manera en que, ¿qué? En que nos amamos los unos a los otros. Mire si no es poca cosa el tema de amarnos bien, aprender a amarnos bien. Y cuando estamos heridos, quebrantados en nuestra capacidad para amar, llámese porque hayamos experimentado abusos o pornografía. A los 4 o 5 años encontré pornografía en el maletín de mi padre. Imagínense cómo esto distorsionaría la imagen que yo tenía del relacionarse entre un hombre y una mujer, ¿no? Todas estas cosas que suceden en nuestra infancia, en nuestra vida, muchas veces distorsionan la manera como nos relacionamos los unos con los otros. No hemos aprendido cómo amar apropiadamente. Y cuando venimos a los caminos del Señor, muchas veces arrastramos muchas de estas pautas tóxicas, nocivas y destructivas de relacionarnos. Por eso es tan importante que le permitamos al Espíritu Santo, a la palabra de Dios,
a traer convicción de las áreas en las que no estamos practicando nuestras relaciones y nuestra sexualidad de una manera inspirada, de una manera como Dios quiere, ¿no? Y esto es muy importante que usted sepa, que no importa cuán deteriorada esté la imagen de Dios en usted, no importa cuánto haya salido usted del diseño original para las relaciones, para la sexualidad, Dios quiere salir a tu encuentro. Dios quiere redimir esta área en tu vida. Si le entregas realmente, ¿no?, este regalo, decir, mira Señor, yo he hecho un desastre con este regalo. Quiero que tú me enseñes a ser un buen administrador. Aquí hay un principio de administración muy importante, ¿no? ¿Cómo hemos estado administrando nuestras relaciones, nuestra sexualidad? Antes de pedirle a Claudia que pase, Dios estableció dos límites muy claros con respecto a la sexualidad y la relación. El primer límite es la complementariedad. No uso la palabra heterosexualidad porque viene de los griegos y los griegos no la tenían muy clara con respecto a la sexualidad y las relaciones. Pero sí la Biblia habla de que hombre y mujer los creó. Y sabemos que Dios tenía el poder para crear dos hombres y una mujer, ¿verdad? O dos mujeres y un hombre, o lo que él quisiera, o dos hombres o dos mujeres. ¿Tenía o no tenía el poder? Hizo el Océano Índico, la cordillera de los Andes, así que, pero él creyó que un hombre y una mujer juntos reflejarían su imagen plenamente. No el hombre solo, por un lado, la mujer sola por otro lado, sino el hombre y la mujer. Así que la complementariedad es parte del diseño, un hombre y una mujer, ¿no? Y en mi caso, que yo había experimentado sentimientos de atracción al mismo sexo desde muy pequeño, de preadolescente, y no solamente que tenía este tipo de atracciones, sino que luego yo practiqué la homosexualidad. Hay personas que no necesariamente practicaron la homosexualidad, pero esta representa una problemática, un conflicto, el tener estos tipos de sentimientos. Ya Claudia va a explicar un poquitito más que una cosa es sentir una atracción hacia alguien del mismo sexo, un deseo, y otra cosa es llevar ese deseo a la práctica, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya lo vamos a hablar un poquitito más. En fin, hacer las paces con que hombre y mujer los creó. Yo había creído la mentira de que había nacido homosexual, ¿no?, que había un gen gay, y yo había leído por ahí, había escuchado, y vemos que esto no está en la palabra, incluso los científicos hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo, no hay evidencia científica de que se nace homosexual o bisexual o lo que fuese. Hombre y mujer, ¿no? Esto lo dice la palabra. Él nos diseñó así y tenemos que abrazar esto. Para mí fue muy difícil abrazar esto. Pero decía, no, esto no, a Dios se le chispoteó conmigo. No, a Dios no se le chispotea nada. Él no comete errores. Amén. Y Él no ha cometido un error con nosotros. Y si luego hemos salido de lo que Dios estableció, Él en su gran amor y con su poder vuelve a reencauzar nuestros deseos, nuestras emociones y los alinea con su corazón. Entonces, la primera complementariedad, y la segunda, quizás tú me digas, bueno, Mauricio, tengo mi novia, yo soy varón, estoy teniendo relaciones sexuales, encaja en el diseño, sí, hombre y mujer, pero está fuera de la intención relacional que Dios tuvo. Y es aquí donde vemos que se completa el panorama de la perfección de lo que Dios quiso, que el hombre y la mujer pudieran estar desnudos y sin vergüenza en el contexto del matrimonio. El Señor establece en su palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán un solo ser, ¿no? Así que es el matrimonio complementario entre un hombre y una mujer, el diseño de Dios. Estos son los dos límites. Cualquier otra expresión que esté fuera de esto, estamos errándole al blanco. ¿Quién sabe cuál es la palabra en la Biblia que se utiliza para errarle al blanco? Pecar. Claro, cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo? Le erramos al blanco. Cuando estamos saliendo del blanco, ¿no?, de lo que Dios ha establecido, estamos pecando. Por eso cualquier otra expresión fuera de esto no está en el corazón del Padre. Y en la próxima presentación vemos allí que es cuando el pecado ingresa
al corazón del hombre, a la humanidad. Y es aquí donde Dios hace la provisión para esto. ¿Cómo hacemos para volver al diseño de Dios para las relaciones, para la sexualidad, ¿no? Cuando el pecado ingresa, vemos en la siguiente presentación, todas las relaciones son trastocadas, se tergiversa la imagen de Dios, ¿no? Somos codiciosos, compulsivos, impulsivos, egoístas. Se quiebran todas las relaciones, toda nuestra sexualidad, ¿no? Nuestro género, masculino, femenino, se ve distorsionado. Y es aquí donde necesitamos, ¿no?, ser salvos. Es aquí donde necesitamos el poder de lo que Dios hizo a través de la muerte de su Hijo allí en la cruz. Y es allí donde el Evangelio tiene el poder para llevarnos de nuevo a lo que Él diseñó, poniendo nuestra fe en Jesús, el autor, el que comenzó y el que perfecciona, el que consuma nuestra fe. Es no a través de buenos deseos. Yo quiero, no, por más que uno tenga buenos deseos, al menos que no le permitamos a Dios intervenir en nuestras vidas, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? 2 minutitos más, Kai. ¿Me siguen hasta ahora? Bien, quería enmarcar esto, mis hermanos, porque es muy importante que entendamos que es aquí cuando reconocemos que estamos quebrantados, que no hemos sabido cómo amar, ¿no? Cómo amar a nuestros seres queridos, cómo desarrollarnos en las relaciones, donde necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Y es aquí donde nosotros como Iglesia de Cristo, el Señor ha provisto el contexto, ¿no? En Cristo tenemos la provisión para, primero, tener claridad, Él trayendo convicción a nuestro corazón. Y es lo que quizás algunos tenemos que orar. Porque quizás usted diga, bueno, Mauricio, sí, yo sé que eso está mal, pero no tengo convicción en mi corazón, ¿no? Tenemos que orar y pedir, Señor, trae convicción en mi corazón. Vamos a ver de los efectos tóxicos y perniciosos de la pornografía. Sabemos que la pornografía tiene resultados trágicos que distorsionan nuestra imagen del hombre, de la mujer, de la sexualidad, de acuerdo a Dios lo ordenó, y sabemos que está mal, pero no hay convicción en nuestros corazones. Y tenemos que pedirle, Espíritu Santo, trae convicción en mi corazón, ¿no? Así como David en el Salmo 51, tome el Salmo 51, haga de eso su oración. Es allí donde David se pone en contacto con el dolor que él había causado, primero en el corazón de Dios, por haber, ¿se acuerda David que se quiso echar una canita al aire, que decimos acá, y trajo mucho, toda su historia, todos sus hijos, trajo destrucción a la familia, ¿no? Pero aún así Dios los restaura y dice, un hombre conforme al corazón del Padre. ¿Puede Dios restaurar al pecador sexual? No solamente que lo puede restaurar, sino que Él lo desea hacer, ¿no? Y parte de mi historia tiene que ver con eso. Ya va a escuchar la historia de Claudia, Natanael, que va a compartir el tema de la pornografía, pero que usted sepa que si lo pudo con David, ¿no?, lo pudo con Claudia, lo ha podido con Natanael, Él también lo puede hacer en tu vida. Lo puede y lo quiere hacer en tu vida. Tienes que permitirle su intervención. Permitirle su intervención. Él se deleita en salir al encuentro de los pecadores sexuales. Antes de darle el micrófono a Claudia, Juan 4, te voy a dejar con este encuentro sobrenatural que Jesús tiene, a quien se revela como el Cristo, como el Mesías. Nada más ni nada menos que a una pecadora sexual, ¿no? Esta mujer samaritana, ustedes saben que los samaritanos eran una raza maldita porque había surgido de la desobediencia de Israel, ¿no?, de la idolatría.
y ella tenía todo un prejuicio étnico, ¿no? Tanto es así que los judíos con los samaritanos no se soportaban, se odiaban. Eran acérrimos enemigos. Y mucho menos un hombre judío, maestro, iba a hablar con una mujer samaritana, ¿no? Y aún así, él, sabiendo que esta no solamente era una mujer samaritana, sino una pecadora sexual. Si en la lista de las, ¿no?, de las castas sociales de la época estaba al fondo de todo, ¿no? Si había algo que la descalificara a esta mujer, ella lo tenía todo. Y Jesús aún así no le importó esto, ¿no? Y él cruza todos los abismos que los separaban. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando pensamos que estamos lejos de Él, cuando pensamos que Él se ha dado por vencido con nosotros, cuando pensamos que ya somos un caso perdido, ¿no? Él no te ve así. Ella quizás se veía totalmente descalificada para estar en relación con cualquier persona de una manera saludable. Él rompe toda barrera, ¿no? Él toma la iniciativa y Él sale al encuentro de esa mujer. Dice que tuvo que ir por Samaria. No tuvo que ir por Samaria. Él quería ir, ¿no? Los judíos habían hecho todo un camino para bypassear los pueblos de Samaria, las ciudades, ¿no? Y es allí donde Él tiene ese encuentro. Esperamos que si no le has dado todavía una chance a que Cristo intervenga en tu vida, aquellos hermanos que quizás están escuchando por internet, muchas gracias por conectarse, que quizás tengas algún ser querido que esté luchando con algún área en su sexualidad, en sus relaciones, que el Señor ya nos ha dado la provisión en Cristo. Es solamente ese agua que Él puede impartir la que nos va a saciar toda sequedad, toda sed y todo hambre que tengamos profundamente. Él nos entrega y es justamente a través de Él que encontramos primero esa paz, esa plenitud y esa sanidad que necesitamos. Amén. Póngase de pie, por favor, ahora sí. Cómo el Señor nos sana, nos restaura. Nosotros como ministerio hemos desarrollado diferentes programas, cursos, capacitaciones. Anote allí, vamos a poner otra vez el WhatsApp, Carlita, por favor, para que si no lo ha anotado, o los hermanos que están allí viendo la internet, anótelo, envíenos un mensajito. Tenemos una página web y tenemos muchos videos con estos temas. Esto era una introducción para que usted sepa que no importa cuán chamuscado usted esté, cuán bajo usted haya llegado en sus relaciones, en su sexualidad, no hay fin a la gracia y la misericordia del Padre. Que su mano y su brazo se extiende a esos lugares donde usted quizás se había dado por vencido, ¿no? Y nos saca del lodo cenagoso. Yo lo experimenté esto en mi vida, mis hermanos. Y a lo largo de los años he acompañado a muchos hombres y mujeres, como los que ustedes van a escuchar esta noche, a transitar este camino, de volver de regreso al corazón del Padre, de volver a lo que Él intencionó, a lo que Él quiso para su sexualidad y para sus relaciones, para nuestra sexualidad y nuestras relaciones, ¿no? Y es a través de lo que Él hizo en la cruz que consumado es. Amén. Esperemos que usted tome no solamente los conceptos y la información, que es muy buena, pero sino que usted se vaya en esta noche, esta tarde, inspirado y decidido y convencido de que Dios no se ha dado por vencido con usted, ni con su cónyuge, ni con su novio, ni con su primo, no sé por qué vino usted acá, pero que el Señor no solamente lo quiere hacer, si lo puede hacer, Él también. Amén. Vení, Claudita. Claudia va a compartir acerca de otro tema que tiene que ver con las distorsiones de cómo nos percibimos a nosotros mismos como hombres y como mujeres, cómo es que nuestro género se ve distorsionado, se quebranta, se rompe, y sobre todo cómo Cristo en su provisión nos realinea a su corazón.
o con su corazón más bien. Amén. Ya los hago sentar. Vamos a hacer una oración por Claudia. ¿Dónde está Claudita? Acá. Ahí está. Mira esa PowerPoint. Wow. Bueno, AMS es atracción al mismo sexo. Vamos a orar y permitirle nuevamente al Espíritu Santo que Él nos ayude a que esto no sea solamente información, sino que haya revelación de su corazón para con nosotros en lo que tiene que ver con estos temas. Amén. Padre, te damos gracias por esta posibilidad, este día sábado, de poder reunirnos y compartir tu vida con nosotros, Señor. Gracias porque tú has provisto allí en la cruz la solución para las áreas en nuestras vidas que están desordenadas, desalineadas, desequilibradas. Señor, gracias porque tú quieres restaurar nuestras emociones, nuestras relaciones, para que amemos bien, Señor, y podamos reflejar tu imagen bien. Unge cada palabra que salga de la boca de Claudia, Señor, para que salgan con poder, con autoridad, Señor, y que haya convicción en nuestros corazones de cuánto tú nos amas y quieres retornarnos a tu diseño original, Señor. Gracias por el testimonio también que vamos a escuchar, Señor, que seamos inspirados a creerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Está fuerte la luz, pero bueno, fondo de ojo. El tema que voy a estar compartiendo en esta tarde con ustedes es AMS, que es atracción al mismo sexo. Pero creo que esta es la excusa que el Señor pone en sus ideas que siempre son perfectas, en sus pensamientos que son tan altos que por ahí queremos entendernos a través de la razón, pero llegamos a Él a través de la fe, donde todo es más claro. Y creo que es la excusa porque el Señor lo que anhela y va a seguir anhelando y hasta el fin del mundo es que el ser humano tenga un entendimiento acabado y profundo de cuál es la intención de su corazón. Y la intención de su corazón desde siempre, desde que envió a Cristo, fue manifestar su amor. Y este es el fundamento, el único fundamento en el cual debemos establecernos. Porque a menos que tengamos la experiencia, y no estoy hablando del alma, estoy hablando del espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo, pero lo que trasciende es el espíritu, porque Dios es espíritu, y a Él llegamos a través de ¿qué? De nuestro espíritu. Y a menos que tengamos un entendimiento acabado de cuán alto, ancho, largo y profundo es ese amor, toda lucha se vuelve imposible. Pero cuando sabemos que nuestro fundamento es ese amor inconmovible, ese amor que traspasó los cielos y vino a abrazar a la humanidad, es allí donde toda lucha comienza a debilitarse, porque Cristo vino a manifestar gracia y verdad. Y la palabra dice que cuando abundó el pecado, la sobreabundante gracia es derramada. Y esa sobreabundante gracia es lo que hace que nos posicionemos con autoridad. El pecado no es algo con lo cual tengamos que luchar cuando tenemos ese cimiento, cuando estamos plantados sobre ese cimiento, porque la ley del espíritu de vida, dice la palabra, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Pero a veces nos sumergimos tanto en nuestras luchas que dejamos de ver a aquel que lo venció todo. Y es ahí donde hoy y desde siempre Dios quiso que pongamos nuestra mirada. Porque Él dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Cuando oró por sus discípulos, no te pido que los quites del mundo, no los saques del mundo, porque hay un propósito que tiene que ser cumplido aquí y ahora. Creo que todos los que hemos luchado o estamos luchando en algún momento dijimos que se termine ya, quítame de esta situación, pero si el Señor te quita como un milagro que Él lo hace y lo sigue haciendo, te perdés de la experiencia. No voy a decir sobrenatural, sino de la experiencia, porque Dios no es algo sobrenatural. Dios es Dios. Y si el Señor quita esa lucha, mañana te vas a meter en otra y te vas a perder de conocer a Dios. Te vas a perder de conocer el amor, de experimentarlo. No me puso. Carla, ¿estás ahí? Bueno, voy a avanzar. Está. Lo que pasa es que la introducción no estaba en el PowerPoint. Vamos a la próxima. La próxima. Ahí. Y saben que me gustó esta frase, y no es de un cristiano, creo que es de Pablo Picasso, que se ve que además de darle el pincel, le gustaban las frases. Y dice, lleva mucho tiempo crecer hasta convertirse en niño. Jesús dijo que es necesario que nos hagamos como niños. Y ya acá somos todos grandes. O al menos ya hemos dejado la etapa de la niñez. Y fíjense que el volver a ser como niños es dejar que Dios intervenga y que quiebre todas esas experiencias, todas esas vivencias, todos esos recuerdos, todos esos traumas que se han vuelto como una mochila pesada, como un lastre, como algo que no te deja avanzar. Y es necesario que crezcamos y sabemos que el Evangelio hay una sola forma, o sea, cuando nos humillamos, Él nos exalta. Dice que es necesario que Él crezca. Si querés crecer espiritualmente, es necesario que mengues para que Él crezca. Y ser como niño significa confiar. Un niño confía. Un niño no cuestiona. Cuando encuentra un ámbito de confianza, es Él. ¿Vieron cuando entran a una casa y empiezan, y en cuanto entraron en confianza y saben que ahí pueden ser ellos mismos, ¿qué pasa? Se vuelven imparables. Son ellos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estás con la confianza media ahí, es necesario que te vuelvas como un niño y sientas la diestra de justicia que te sigue sosteniendo, la diestra de tu Padre.
Él es confiable 100%. En mi historia, bueno, no, que fue un cúmulo de excusas, ¿no? Porque uno va poniendo excusas, va levantando argumentos. No había nadie confiable, ni siquiera Dios. Pero esa fue la excusa para convertirme en una autosuficiente, en un ser que no necesitaba nada de nadie. Hasta que vino el amor y se presentó. Y entonces hubo que empezar a soltar todo eso que tenía ahí acumulado y saber que la única opción que tenía, y no en ese momento, desde siempre, la única opción que tenía era tomarme fuerte de esa diestra de justicia. Vamos a la próxima. Según Corintios 5:17, en otras versiones dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me gustó esta versión del mensaje. Ahora miramos adentro, y es una invitación, Y lo que vemos es que cualquiera que se une con el Mesías tiene un nuevo comienzo. Es creado de nuevo. La vieja vida se ha ido, una nueva vida brota. La nueva vida brota, la verdadera vida brota. Míralo, ¿no te das cuenta? Míralo. Él está. Él siempre estuvo. El amor siempre estuvo. El amor no se da por vencido, el amor no tira la toalla. Es perseverante, obstinado. Él va a buscar lo suyo, porque a eso vino. Se despojó de su divinidad, dejó todo y salió a buscar lo suyo. Y él lo dejaba siempre bien claro. Jesús manifestaba lo que había venido a hacer. Él vino a buscar lo suyo, él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Vamos a la próxima. Proverbios 4:23. Y esto también es un mandamiento. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Si hay algo que debemos hacer todo el tiempo es cuidar nuestro corazón, porque ahí, esa es la mochila de la cual hablaba. Es ahí donde empezamos a cargar, a depositar y a dejar que otros depositen cosas que van a producir como resultado los efectos de quienes en un futuro vamos a ser. Vamos a la próxima. ¿Y qué depositó Dios en nuestros corazones? El amor. La palabra dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu. Pero también Dios puso necesidades en nuestros corazones. Son las llamadas necesidades básicas. Y es ahí donde debemos apuntar. No a los cambios de afuera, sino a lo que hay en nuestro corazón. Porque no se trata, bueno, ahora los juntamos, hacemos un grupo de los que están luchando con atracción al mismo sexo. Y a ver, les tiramos los tips, les damos una tarea. O sea, Jesús no vino a tirar tips. Él vino a manifestar gracia y verdad. Él vino a revelar el corazón del Padre. Él vino a manifestar el amor. Dios. Y esas necesidades básicas
que se desglosan en dignidad, y todos necesitamos. O sea, esas necesidades están en todos. Dignidad, valor, pertenencia, seguridad, propósito e intimidad necesitan ser satisfechas. Mauricio habló de que el amor a través del cual nosotros manifestemos, el mundo va a creer y se va a revelar de que somos verdaderamente sus discípulos, pero ese amor no es a través de cosas buenas que hagamos o de lo bien que nos llevamos. Dios es el que nos capacita para amarnos bien, para amar a otros bien. Primeros mandamientos, ¿lo tienen? ¿Sí? Vamos a la próxima. Un signo de interrogación. Me gustaría saber qué están pensando. ¿Dónde están? Saben que llegar a este lugar, y ahora voy a hacer un paréntesis, me generó un montón de cosas. La primera vez que vine a este lugar en el año 2009, después de Cristo. Este lugar se abrió como un espacio para que pudiéramos reunirnos. Y venía a participar de un programa como parte de la continuación de mi proceso de restauración. Debe haber sido junio, julio del 2009. Y saben que entré y me trajo un montón de recuerdos, de sensaciones. Y por ahí uno no se da cuenta de todas las cosas que Dios hace. En el año 2008, diciembre del 2007, el Señor presentó. Y no es que no lo haya hecho otras veces, sino que creo que mi corazón ya estaba bien preparado por esa sobreabundante gracia para que mis ojos fueran abiertos. Conocí a Cristo o de oídas, Año 1900 y pico, ya ni me acuerdo, 89 habrá sido. Y ya veníamos con una historia familiar bastante complicada. De una familia disfuncional donde los roles de los padres estaban cambiados, con una paternidad bastante débil. Y yo había desarrollado así como una personalidad ya de un autosuficiente, tratando de hacer cargo de cosas que no me correspondían, pero bueno, tomé en el seno de mi familia el rol de quien iba a sostener emocionalmente a mi madre, la cual me parecía muy injusta la situación de ella ante las infidelidades de mi padre, ¿no? Siendo adolescente yo ya hice mi primera declaración: nadie va a hacer de mi vida lo que mi papá hizo de la vida de mi mamá. Pero claro, uno dice esas cosas y bueno, y por ahí hasta las justificamos. Y cuando se habla del efecto de las palabras, es tal cual. Porque uno expresa cosas y muchas veces las expresamos
al pasar, pero muchas de esas cosas que decimos las decimos con una convicción total. Y no solamente que las pensamos, las creemos y empezamos a vivir en consecuencia. Entonces, en mi corazón empezaron a generarse cosas que obviamente yo ni me daba cuenta ni le ponía nombre. Pero para acelerar el proceso, bueno, mi mamá fue a una reunión invitada por una amiga y allí ella se entregó a Cristo. Yo empecé a ver los cambios, mi mamá padecía de depresión y bueno, de repente empecé a ver esa transformación, entonces quise conocer en qué lugar estaba mi mamá metiéndose. Yo vivía full time para ella. Mi vida giraba alrededor de mi mamá. Hoy sabemos que esas son relaciones de dependencia y codependencia emocional. Y fui a ese lugar. Y saben que otra de las cosas que había determinado era no llorar, no mostrarme vulnerable. Y recuerdo que cuando entré a ese lugar, ese día no había predicación, había un cantante invitado. Traspasé la puerta y empecé a llorar. Y empecé a luchar con eso. No puedo mostrarme vulnerable, pero era imposible. Al final dieron un breve mensaje e invitaron a los que querían pasar a hacer la oración de fe. Y yo pasé. Y empecé a congregarme en ese lugar, pero la misma dinámica que yo había desarrollado hacia la persona de mi mamá, empecé a desarrollarla hacia Dios. Dios necesita de mí, entonces voy a estar full time, pero para hacer cosas para Dios. Mi corazón era mío. Mi corazón no iba a ser entregado a nadie. Porque si yo hacía eso, iba a ser dañada. No había confianza. Pero podemos luchar contra lo que se nos ocurra. Hay algo contra lo cual no vamos a luchar y a salir victoriosos. No vamos a luchar con Dios y salir en victoria. Porque su amor nos va a vencer. Tarde o temprano nos va a vencer. Y gracias Dios, porque no nos das la espalda. Muy por el contrario, siempre estás ahí con tus brazos extendidos para recibirnos. Durante años me involucré en todas las actividades habidas y por haber, pero bueno, vuelvo a decir, la dinámica era hacer cosas para ayudarlo a Dios, para hacerle las cosas más fáciles a Dios. La relación con mi madre siempre igual, hasta que mi mamá enferma y bueno, pasaron 3 años de eso y ella fallece. Entonces mi motivación desapareció. Sí, estaba mi mamá y después estaba Dios. Al poco tiempo apareció ahí en la congregación una joven, yo en ese tiempo era parte del equipo de liderazgo de jóvenes, y tenía todo el perfil de una persona que necesitaba de que alguien la protegiera. Y ahí estaba yo, la misma dinámica que tenía con mi mamá, la desplegué con esta joven. Y para hacerla corta, así fuimos pasando los límites. Y fueron años de sentir cosas, de negarlas y de decir yo puedo. Hasta que finalmente no solamente pasamos los límites emocionales, relacionales, sino sexuales, y estábamos practicando ese pecado que ni se mencionaba y mucho menos dentro de la iglesia. Pasaron años, todo salió a la luz. Yo prometí dejar de practicar ese pecado y lo hice en mis fuerzas durante 2 años, donde era
como esa planta. Creo que esa planta tenía... Es natural, ¿no? Ah. Sino, bueno, más vida que la que yo experimentaba. Hasta que finalmente apareció otra persona y, bueno, tarde o temprano, el corazón respondía. Un corazón quebrantado que responde ¿a qué? A satisfacer sus necesidades, no de la verdadera fuente. Me involucré con esta mujer y bueno, ahí sí dejé de congregar, o sea, dejé de ir a las reuniones porque ya no era parte del cuerpo, ni Dios estaba en el lugar que yo le había atribuido y así empezó abiertamente una carrera que ya había comenzado, una carrera de destrucción. Pasaron unos años, muchas relaciones de por medio, hasta que finalmente en diciembre del 2007, la mujer con la cual yo estaba en ese momento involucrada tiene un accidente y fallece en el acto. O sea, cuando me dan la noticia, ahí fue recordar palabra de que Dios, o sea, yo la Biblia la sabía, ¿no? Como sabía de historia también. Pero la palabra se hizo viva y eficaz, porque empezó a traspasar mi mente y mi corazón. Y aquí yo hago cosas nuevas. Yo soy Alfa y Omega, yo soy el primero y el último, Claudia, en tu vida. Y por primera vez me rendí delante de quien debemos rendirnos todos. Del amor perfecto. Por eso, en el año 2008, fui a la semana intensiva de la falda, donde el Señor me puso en perspectiva de tantas cosas, afirmaba la confianza, me desafiaba y en el mes de julio se abrió en este lugar para seguir en proceso haciendo un programa y bueno, cuando llegué a este lugar recordé cómo el Señor acá trató tanto. Durante 6 meses, veníamos los miércoles, creo. Y le doy gracias a Dios por este espacio. Y le doy gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su perseverancia. Por ese amor que sigue saliendo a buscar lo suyo. Vamos a la próxima. Vieron, antes no lloraba, ahora lloro por todo. Creo que se le fue un poco la mano al Señor. Pero Él sabe, así que ya no cuestionamos nada más. Vamos a ver un par de preguntas que tal vez uno se hace o ustedes pueden escuchar acerca de personas que están transitando con estas luchas temporalmente. En primer lugar, si me siento atraído, atraída a personas de mi mismo sexo, si esto quiere decir que soy homosexual o lesbiana. Es importante destacar que tener atracciones al mismo sexo no te hace homosexual o lesbiana. Porque hoy yo soy, ¿no? Y levanto la bandera y bueno, y respétenme. El amor te respeta, Dios respeta. Si no,
podría haber venido, no sé. Yo digo, si no me hubiese respetado, ¿saben los rayos que hubiese lanzado? Si no me hubiese amado. ¿Las atracciones al mismo sexo significan atracción sexual a personas de tu mismo género? No, puede significar un deseo de cercanía emocional y física a personas de tu mismo sexo. En el caso de mi experiencia fue, al principio, una cercanía emocional, o sea, me sentía como que en esa relación podía ser yo misma y sentía de que todas esas necesidades de las cuales hablamos eran satisfechas. Me sentía que tenía valor porque la otra persona me necesitaba. Sentía que ese era mi lugar de pertenencia, donde yo podía ser yo misma. Me sentía segura, porque te da seguridad el hecho de que alguien confíe. Como que nada te falta, ¿viste? Pero el tema es que cuando se empiezan a pasar los límites, empezamos esta carrera, ¿no?, de destrucción, y creemos que podemos controlar todas las cosas y que vamos a caminar hasta acá y después vamos a emprender la retirada. Así. Y una vez que se quebrantan los límites, se complica después la vuelta, pero el Señor lo hace. Puedes desear cercanía física y recibir afecto sin tener que sexualizar la relación. Estos sentimientos no te hacen homosexual, lesbiana o bisexual, pero sí pueden ser confusos para los que los tienen. En mi caso, muchas veces, obviamente, en mis diálogos internos, ¿me está pasando esto? No, no me está pasando. Recuerdo que sentí eso y claramente, ¿no?, una mañana que me desperté y mi primer pensamiento fue para esa amiga, ¿no?, pero con un peso distinto. Y dije, ¿qué está pasando? Pero bueno, como tenía esa dinámica, acá está todo bien, ¿eh? De esto no se habla, esto es mío y sigamos para adelante. Vamos a la próxima. Y esto es tal cual, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Esas luchas internas. Pues no hago lo que quiero. Y no es que viene así una fuerza, algo que te tomó. Vos sabés que en tu fuero más íntimo no es lo que querés, pero es tan fuerte, pero más fuerte es Dios. Si no lo que aborrezco, eso hago. Esto, o sea, no literalmente así, tal cual lo expresa la palabra, pero lo hemos escuchado tantas veces. No quiero hacer esto. No lo quiero en mi vida. Bueno, entrégaselo al Señor. Vamos a la próxima. ¿La atracción al mismo sexo es pecado? Ya sabemos que no. Son sentimientos de deseo sexual y o emocional por el propio género. Vamos a la próxima. O sea, cargamos en nuestra mochila deseos no deseados. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Los entregamos, nos exponemos o los guardamos? Toda necesidad, tarde o temprano, tiene que ser satisfecha. Entonces depende de con qué o quién las va a satisfacer.
Y como necesitamos satisfacción, después vamos a buscar, yo digo el alimento, ¿no? Tenía una figura así como quien va al hiper, ¿no? Con el carro, el corazón en el carro, vengo a comprar alimento. Y fíjense si no es más o menos la dinámica. Y vengo, tomo de lo que quiero porque yo sé lo que necesito. Entonces nos vamos involucrando. Total, para volver hay tiempo. Y nos vamos deslizando. Vamos a la próxima. Y acá vamos a hacer una diferenciación. Orientación trata a la persona con emociones y atracciones con el mismo sexo, pero escoge no actuar en relación a lo que siente. Entonces es la persona que va a exponerse y va a decir, me está pasando esto. Es fuerte, sí, pero me está pasando esto. Yo tuve la oportunidad de decirlo y no lo dije. Y el comportamiento, ya la persona se identifica como homosexual, lesbiana, y creen que la homosexualidad es un regalo de Dios, una opción. Yo quiero aclarar de que aún estando practicando el lesbianismo, nunca creí que era una opción, que venía de Dios. Eso lo quiero dejar bien claro, porque sabía lo que decía Génesis. Muchas veces me llamaron por teléfono y me lo repetían y me daba mucha bronca. Ya lo sé. Es mi decisión. Déjenme. Por eso si hay una oración que debemos incorporar todos los hijos de Dios, Señor, trae convicción de pecado, cualquiera sea, y que nos duela. Y que nos duela. Porque pecados también es la murmuración, cuando juzgamos, cuando... Eso es pecado también, que nos duela. Vamos a la próxima. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, Juan 8, estoy leyendo, 8, 31 y 32. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Ya sabemos de que si nos amamos con el amor verdadero. Pero acá va más allá y dice, si se mantienen fieles ¿a qué? A mis enseñanzas, a lo que yo dije, a lo que salió de mi boca, a lo que expresa mi corazón. Si ustedes se mantienen fieles a lo que expresa mi corazón, si no le querés poner mandamiento o Biblia o lo que sea. Y dice que si nos mantenemos firmes, si tenemos convicción a como dé lugar, y no importa tus luchas, vos sabés que eso es lo bueno. Vamos a conocer la verdad, y la verdad, ¿qué va a producir en nosotros? Libertad. Ya no vamos a andar, bueno, no será tal vez, viste que el gen y el recontragen, no sé, o el supergen anda por ahí volando y me tomó. No. La verdad es una, la verdad es Él. El amor es verdad. Y es ahí donde debemos apuntar, a conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocerlo a Él. Yo no me rendí ante un conjunto de ideas que me convencieron, me rendí ante la verdad, ante Cristo, el amor. Y Él empezó a ordenar todas las cosas. Resulta que no era que yo pensaba de que, bueno, que a lo mejor como siempre fui la más floja dentro de la familia, tenía que seguir esa línea, ¿no? Desastre como estudiante, un desastre en conducta. Y bueno, tenía que seguir la línea.
como cristiana, un desastre. Vamos a la próxima. La pregunta es entonces, ¿con la verdad se debe confrontar qué? La mentira. Y entender por qué experimento estos sentimientos, deseos hacia personas del mismo sexo. Vamos a la próxima. La homosexualidad es una fortaleza en la mente. ¿Qué es una fortaleza? Es un conjunto de mentiras que fueron sembradas en nuestra mente y en nuestro corazón a través de palabras o vivencias dolorosas, las cuales hemos creído y por lo tanto vivimos de acuerdo a esa creencia. Les conté, había acumulado cosas. La homosexualidad es una mentira que ataca la identidad o palabra y que impulsa a buscar en otras personas del mismo género lo que no se tiene, de lo que se es carente, necesidades básicas, para así sentirte completo. Dice la palabra que estamos completos en Él, ¿no? ¿La verdad dice eso? Bien, la tomemos. No importa los agujeros que tenga. La palabra dice, la verdad dice esto. Y aquí me planto. Porque creo, porque confío, porque me entrego a ti. Porque vos sos el que haces nuevas todas las cosas. Porque haces que la vida brote. Mira, date cuenta. Dios dice, date cuenta. Vamos a la próxima. Dentro de las causas pueden estar experiencias sexuales en jóvenes a muy temprana edad, como el abuso sexual, exposición a pornografía, que pueden reestructurar esa orientación sexual o conducirlo a la experimentación sexual temprana. Esto estoy mencionando, o sea, no es de manual, no, acuérdense, él no vino a tirar tips y a decir, bueno, ahora estoy, a ver, ¿dónde estoy en mi proceso? Voy por la mitad. Todos somos diferentes, pero tenemos la ventaja de que papá es el mismo. Y su amor es el mismo para todos. Las causas pueden encontrarse en un ambiente familiar con dinámicas de apego, he aquí, y puede estructurar la base de atracciones del mismo sexo, o sea, esa relación simbiótica que tenía con mi madre, en algún punto también hizo un quiebre. Las necesidades básicas de amor, seguridad y pertenencia con la figura del mismo sexo quedaron sin atender a temprana edad. De los 2 a los 4 años, esto lo dice la psicología. Yo no sé, mi historia creo que fue mucho después. Y ahí se da la identificación con el mismo sexo. Vamos a la próxima. Y esto es parte de mi experiencia. Un entorno familiar enfermo, una familia disfuncional. Una mamá presente full time, que muchas veces dijo, tengo que ser mamá y papá porque si no acá las cosas no funcionan. Mamá tiene que ser mamá, papá tiene que ser papá. Este es el diseño de Dios. Toda esa historia que hizo que mi identidad estuviera velada, como si tuviera, ¿no es cierto?, por delante unos anteojos que no me permitían ver la verdad. Mi identidad como mujer quebrada, pero no porque me hubiese involucrado con mujeres a los 14 años, sino porque eso que es ser mujer yo no lo quiero. Una identidad de género quebrada. Decido no ser eso. Una identidad como hija también quebrada. Me corrí de mi rol de hija para ser, ¿qué?, protectora de mis padres,
de mis hermanos. Van entendiendo, ¿no? Y las falsas percepciones. No sé, esto no es así. ¿Por qué? Porque un corazón quebrado no ve a través de la verdad, ve a través del cúmulo de mentiras, de experiencias, de traumas que cargas. Por eso, no se trata de tips, se trata de meter mano en lo que hay dentro de tu corazón. Por eso decíamos, sobre todas las cosas, ocúpate de tu corazón. Deja que la luz te muestre lo que hay en tu corazón. Deja de tenerlo ahí retenido, porque Dios lo ama y lo quiere. Hubo una ruptura en identificarme con la figura, el referente femenino más fuerte, mamá, y en esa intimidad, o sea, de entregar, ¿cómo le voy a llevar esto? ¿Cómo voy a cargar a mi madre mostrándole mis conflictos? No hay intimidad, no hay ese ida y vuelta. Y fíjense, después se lo trasladamos a Dios, no hay ese ida y vuelta. Experiencias, vivencias, sentimientos, emociones, pensamientos, ese sistema de creencias que se termina convirtiendo en un patrón de conducta. El modo Claudia era siempre el mismo, cambiaban los personajes, pero era siempre el mismo. El modo Claudia. Vamos a la próxima y vamos a ir más rápido. Hay un tema que es clave, el de la identidad. Y ¿saben qué, hermanos? Tenemos que trabajar arduamente en este tema nosotros. La identidad es lo que nos permite reconocernos a nosotros mismos. Es lo que pensamos, es lo que percibimos quiénes somos. Y la identidad de género es la impresión inherente que tiene uno mismo de la feminidad o de la masculinidad, qué es ser mujer y qué es ser hombre. Vamos a la próxima. ¿Qué hay en relación a estas relaciones? Y no solamente a estas relaciones, sino de toda persona, todo ser humano, pero hoy estamos enfocándonos en nosotros como hijos de Dios. La necesidad legítima de amor y de afirmación. En el caso de las mujeres, se puede heredar una visión vil de la mujer y nos despreciamos a nosotras mismas del mismo modo en que vimos que nuestra madre se despreciaba a sí misma. Puede ocurrir también de que la mujer busque símbolos maternos falsos. Queremos repetir esa conexión simbiótica con nuestra madre a través de otra persona. Y esto sí, no voy a decir de manual, pero cuando uno ve o cuando lo escucha, en el hombre. Sí. Son distintas las personas, distintos los paisajes, pero el patrón de conducta es similar. En el lugar donde trabajo, yo trabajo en salud y una enfermera se casó hace un par de años con una médica. Tuve la oportunidad de hablar con la enfermera porque la médica no trabaja ahí. Compartimos, o sea, yo la escuchaba y bueno, de Dios nada, obviamente, pero podía identificar en ella claramente que estaba buscando una mamá. Me contó su experiencia familiar, su mamá ausente, muchos hermanos, y yo pude compartir con ella y es
creo que es la única persona ahí del trabajo con la cual he compartido el testimonio. Y le hablé de Dios. Y ella me dijo, está todo bien, lo mío está todo bien. Hace una semana su mujer, o sea, se separaron hace unos meses, y hace una semana su mujer se intentó suicidarse. Y al ver esto, ¿no? El saber de que hay tanta insatisfacción en el corazón del hombre y que solamente Dios lo puede satisfacer plenamente y podemos ser plenos, completos en Él. Yo no voy a hacer, ¿no es cierto?, doctrina, ni voy a decir, bueno, esto es así y se va a dar así. Pero vemos cómo el pecado destruye, cómo lleva a la muerte, ¿no? Y el haber escuchado muchos testimonios, es decir, está esa búsqueda de ese amor y se manifiesta claramente en esa búsqueda donde hubo carencias. En este caso, o sea, siempre en este tipo de relaciones va a haber una que es la fuerte y la otra la débil, pero en realidad yo que la jugaba de fuerte era la más débil de todas. Y las personas con las cuales me involucré siempre era el mismo rol. Por eso comenzamos diciendo de que necesitamos tener un entendimiento acabado en el espíritu de dónde estamos plantados. Porque sea cual sea la lucha y lo que esas personas necesitan, como lo necesitas vos, como lo necesito yo digo, su amor me sigue sanando, su amor me sigue estableciendo, afirmando todo lo que era carencia. No lo hizo de una vez para siempre. Sí, lo hizo en la cruz, pero yo necesito experimentarlo todos los días. Todos los días, cuando me levanto, necesito decir, tu misericordia está siendo derramada, tu amor, la manifestación de tu amor. Muchas veces me dicen, bueno, vos estás sola. No, te equivocás, no estoy sola. Él está siempre. Hoy lo veo, siempre estuvo. La soledad es para aquellos que no conocen o no tienen entendimiento de el que dijo que iba a estar todos los días. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto trasciende de un estado civil, si tenés la familia perfecta, si tenés hijos, si tenés descendencia. O sea, eso se hace más disfrutable cuando se conoce el amor verdadero. Por eso, si vamos a hablarle a personas queriendo sacarlas del pecado, presentémosle a Él. Y muchas veces no vamos a tener ni que abrir la boca, simplemente mirar y estar y escuchar. Así como lo hicieron tantas veces conmigo, que no me soltaron la mano. Muy por el contrario, clavaron rodillas. Vamos a la próxima. A la próxima. Un camino. Hay una realidad. Los tiempos de Dios son perfectos y los tratos de Dios son tan especiales. Y su obra dejó la provisión. La cruz me habla de que todo está resuelto. Qué alivio, ¿no? Que todo esté resuelto.
que nos da saber de que todo está resuelto. Por eso vino esa palabra. Ya está, Claudia. Deja de luchar con vos misma, porque ni siquiera estás luchando conmigo. Tenemos que conocer la verdad. Aquel día, cuando me dieron la noticia, eso sí que fue un tsunami, ¿eh? No quedó nada. Pero quedó todo porque quedó Él. Mi primera oración fue, ¿sabes, Dios? Necesito conocerte porque no te conozco. En cierta forma estaba diciendo, necesito conocer la verdad, porque ahí está mi libertad. Y en este camino de regreso a casa, nos vamos a tener que poner bien responsables. Y nos estamos haciendo, vieron que nos gusta, bueno, yo me hago cargo. Me hago cargo de las decisiones. Vamos a tener que redefinir estos conceptos. La honestidad. Ya está, no escondas más, deja la negación que fue tu socio durante tantos años, la vergüenza, el biribiri y todo eso, ay, pobrecito, ya está. Es ponernos a la luz, eso es confrontación, para que la luz alumbre nuestras tinieblas y las tinieblas salgan a ver qué tantas tinieblas hay en mi corazón. Confesión. Ah, pero Dios, sí, durante años, ¿saben qué? Iba, entraba, le confesaba, sí, Dios, hoy que va. Bueno, no terminaba de levantarme y seguía lo mismo. Confesión a Cristo, sí, al cuerpo de Cristo, Asumir un compromiso. Ahora va en serio. Obediencia, qué hermosa palabra. Realmente, cuanto más obedecía, más veía que los gigantes con los que había luchado estaban ahí, derribados. ¿Qué lo hizo mientras obedecías? Límites. Qué hermosa palabra. Hoy entiendo que los límites me ayudan a seguir siendo libre. Pero los límites no te reprimen. No. ¿Qué me está diciendo? Los límites en Dios me ayudan a seguir siendo libre. Adoración. ¿Qué tiene que ver? Adoración de los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque en estas relaciones adoraste personas. Ahora te vas a convertir en un verdadero adorador. ¿Para qué? Cuanto más adoras, vas a reflejar a quien adorás. 5 meses antes de ir al intensivo, a la terapia intensiva de la falda, adorando a Dios, me tuvo ahí y se reveló como Padre. Él no pierde el tiempo, los que perdemos el tiempo somos nosotros. Trabajar sobre la identidad, trabajar sobre las heridas, el corazón, ¿qué tenés ahí adentro? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero, que no conocía a Cristo. Y segundo, que con las fortalezas que tenía adentro, eso no iba a funcionar. Y tercero, nunca pensaba darle el control a Cristo. Y predicaba el Evangelio. Nuevas relaciones, tiempo de limpieza. No estamos diciendo, bueno, esta persona no, pero si fulano es buena, no es conveniente.
tiempo de limpieza y limpieza profunda y la renovación de la mente. Porque conforme pensamos, vivimos. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. Pero hay que alimentarla. Si no es letra muerta. Pónganse de pie. No sé si ya estamos en la hora, pero pónganse de pie, por las dudas. La próxima, por favor. No hemos sido llamados a revelar una imagen quebrada. Él no nos diseñó quebrados. Porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Vamos a la próxima. Todavía hay esperanza cuando nos enfrentamos sin prejuicios a un problema sin solucionar. Todavía hay esperanza. Pero la condición es que nos enfrentemos bajando todos nuestros argumentos. Sin embargo, no hay esperanza si actuamos como si el problema no existiese. Acá no ha pasado nada. Pero saben que nosotros hemos sido llamados y portamos aquel que es la esperanza gloriosa, Cristo. Somos portadores del amor, somos portadores de la vida, somos portadores de aquel que todo lo llena en todo. Y esa es la imagen que nosotros, iglesia, que nosotros, cuerpo con esa cabeza gloriosa, hemos sido llamados a revelar y a levantar. Que el amor te desafíe. Esta es mi oración. Que te desafíe, que te desafíe, que te desafíe, que puedas sentir como yo sentí en un momento estando lejos de Él, ¿no? Que su presencia me buscaba, que el Espíritu Santo estaba ahí, una y otra vez me recordaba de ese amor, pero solamente le decía, no es el tiempo, oro para que sea el tiempo de muchos en esta hora, para que muchos se vuelvan, pero no como derrotados, sino que se vuelvan a su posición de victoriosos como hijos, con una identidad y con un corazón no quebrado, sino un corazón donde ha sido derramado el amor más perfecto, puro y confiable, que es la presencia de Cristo mismo. La esperanza gloriosa es Él en cada uno de nosotros. Y a eso fuimos llamados. Y si tu lucha es otra, toma de la provisión. Y si tenés personas cercanas o donde sea, clava las rodillas para que el Señor haga su obra. Pueden tomar asiento. ¿Ahora? No leyó el WhatsApp. Dale, presentalo. ¿Me mandaste un WhatsApp ahora? Como verán, no dependo de esos aparatitos. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias al amor por su perseverancia,
Y Seila, si bien va a compartir parte de su historia, sé que lo que más anhela ella es que puedan ver al Cristo que la abrazó, que nunca la soltó y que hoy se deleita por escucharte. Eso. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Seila. Voy a contar brevemente un poco de mi historia, que si bien tengo 18 años, pero han pasado muchas cosas en 18 años. Bueno, nací en familia cristiana, ambos padres cristianos. De hecho, vengo de un largo legado, soy sexta generación cristiana, mis abuelos pastores. Y venía todo bien, pero mis padres empezaron con conflictos cuando yo era chiquita. Ambos servían en la iglesia, incluso mi papá era el líder de los músicos de esa iglesia en ese entonces. Y por muchas cuestiones mis padres se separan, y en ese periodo, entre mis 4 y mis 5 años, mi papá abusa sexualmente de mí. Él aún yendo a la iglesia y siguiendo con el servicio. Así que por eso mi mamá obviamente toma la decisión de divorciarse de él. Y se entera porque yo misma, llegando a casa, se lo conté a ella. Y bueno, sigue mi vida normal, sigo yendo a la iglesia con mi mamá. A mi papá lo veía cada mucho tiempo. Y después yo fui creciendo, fui empezando a servir en la iglesia, me metí a todos los servicios posibles. Apenas terminé de estar en los niños y empecé a los adolescentes, yo ya estaba sirviendo como maestra de niños. A veces estaba en la oración, a veces estaba con las chicas de danza, pasaba las letras de las canciones en la adoración, hacía de todo. Cualquier cosa que yo pudiera hacer en la iglesia lo hacía, porque me encantaba hacer, me encantaba hacer en la iglesia. Pero en mi periodo de la adolescencia, el hecho del abuso empieza a verse en cómo yo entro en una tristeza grandísima y ni siquiera entendía el porqué. Que es más, este hecho del abuso ya lo había sanado, ya había tenido sanidad interior, había ido a eventos, 1000 veces había decidido perdonar a mi papá y bueno, seguía ahí el tema. Entonces, bueno, a mis 14 años más o menos, antes incluso, yo empiezo a ver pornografía y empiezo a sentir cosas con respecto a mi mismo sexo, empiezo a sentir atracción. Y en este tiempo también es cuando yo me veo en mi identidad completamente distorsionada, porque justamente yo no si eso era el ideal de hombre el que yo había conocido, yo no puede ser. Tenía que haber algo mejor. O sea, alguien tenía que tomar esa posición de supuestamente hombre. Entonces, bueno, yo empiezo a verme fea, no me reconozco en mi cuerpo, empiezo a cortarme, no quería vivir más. O sea, mi angustia en ese entonces era grandísima. O sea, yo no hacía, pero no sentía. Y todo yendo a la iglesia, seguía en las actividades. Hasta que llega un punto que dije, ya está, no doy más, no quiero ser más hipócrita, me cansé, ya está, me voy a la iglesia y ahora sí voy a hacer lo que se me dé la gana. Así de simple, todo lo que me dijeron que no se podía hacer, ahí voy. Y bueno, en pocos años en realidad en esos cortos años arruiné mi vida de la cantidad posible que se podía. Ahí sí fue cuando cometí el pecado del lesbianismo. Estuve con muchas mujeres. Fue donde mi vida solamente se basaba en salir de fiesta, en tomar. Empecé a fumar, empecé a generar una adicción con la marihuana. Y también, como mi identidad estaba completamente distorsionada,
yo me consideraba género fluido. Un día me despertaba y quería ser chico, otro día me despertaba y quería ser chica, o sea, cualquier cosa. Y incluso me había cambiado el nombre. Ya yo no era Seila, sino que tenía otro nombre. Pero en todo este tiempo, él seguía llamándome por mi nombre. Incluso cuando estaba de fiesta o cuando estaba en otros lugares con personas que no tenían que estar, yo escuchaba que él me decía, Seila, Seila. Yo, ¿quién es? Y a todo esto, mi mamá nunca se rindió. Ella siempre me decía, anda a la iglesia, que Dios te ama, Dios te ama. Toda esa desesperación como madre que obviamente va a tener cuando una hija está en esa situación. Pero llegó un punto en el que yo ya no daba más, ya ni el alcohol, ni el fumar, ni las relaciones sexuales, ni nada podía llenar mi corazón. Entonces, pero bueno, obviamente no lo podía reconocer, porque no voy a decir que estaba mal, no, eso estaba muy lejos de mis opciones. Pero un día, después de un par de años, que incluso yo estuve un mes viviendo fuera de mi casa, en ese tiempo de distanciamiento con mi mamá, ella viene, habla conmigo y me pide perdón. Y ella me dice, te pido perdón, hija, porque lo que conociste fue religión y no conociste al Dios verdadero, que te ama, a pesar de las cosas que hagas. Y no tiene que ver con hacer cosas en la iglesia, sino que vos te sientas hija. Entonces, ahí fue donde yo hice el quiebre, donde yo dije, bueno, está bien, que por eso mi mamá no es que me fue a buscar a un hospital o a la cárcel y yo acá estoy porque después de una sobredosis sobreviví. No, fue porque mi mamá me pidió perdón. Entonces, qué tan importante es eso simple que a veces lo tenemos como, bueno, como normal, incorporado a nuestra vida de cristianos, pero el poder del perdón es algo que mueve montañas realmente. Entonces, yo después de esa charla con mi mamá, voy a una reunión que una amiga me invita, una iglesia cristiana. Yo me paro en la puerta de la iglesia y digo, bueno, Señor, esta es la última oportunidad que le doy a tu gente, porque para mí son todo lo mismo. Así que esta es la última oportunidad, si algo me llega a ofender, si algo no me llega a gustar, chao, nos vemos. Entro y todas las personas me empiezan a abrazar, me empiezan a decir que me aman y yo, ay, ¿qué tal? Encima que mi aspecto no era el más lindo, o sea, ustedes ahora me ven, pero en ese tiempo era todo menos lindo. Entonces, bueno, ahí es cuando, en esa misma reunión, Dios me habla, lo que dice Apocalipsis, de que Él está del otro lado llamando la puerta, y si escuchamos su voz, Él va a entrar y va a cenar con nosotros como nuestro amigo. Entonces, en base a eso, yo dije, bueno, ya está, Señor, me rindo porque no doy más. O sea, ya está, ya conocí el fondo, ya conocí lo que es la vida sin vos, y entiendo que no vale la pena seguir luchando. Y me rendí porque Él me siguió buscando, Él nunca se rindió. Y las personas pasaron, los ministerios van a pasar, todas las personas van a pasar, pero Él va a seguir mirándonos, incluso cuando nosotros quitamos la mirada de Él. Entonces, bueno, así fue cuando seguí mi proceso. Todavía sigo, porque no es algo fácil. Así que para las personas que lo estén pasando o que estén con personas que estén en esta situación, yo sé que no es fácil, pero su amor y su verdad es más grande que cualquier cosa. Un break a Walter. Walter sabe toda la programación, yo no sé nada. Simplemente que vamos a cortar la transmisión un ratito, nos vamos y volvemos, o sea, el canal avisa cuando vuelve a la transmisión, y ahora nos paramos, nos saludamos, compartimos un momento de break. ¿En cuánto, Mauricio? ¿15 minutos? Muy bien, 8:15, vuelve la transmisión. 10. Decimos 10 para...
le decidí a la gente y se tomó así. Bueno.